Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. La batalla cultural continúa y hoy nos movemos a los certificados de nacimiento porque hubo una histórica decisión del Tribunal Federal en Puerto Rico que dio paso a los certificados de nacimiento para las personas no binarias. Y vamos a explicar todo esto, qué fue lo que sucedió y, más importante, por qué esto es algo que usted le debe prestar atención. ¿Por qué esto importa? Muchas personas no están de acuerdo con estas ideologías, pero a la misma vez dicen, pero no nos debe importar, hay otras cosas que son más importantes. Y yo no niego, hay otras cosas que son importantes. Pero estos temas son bien importantes también y hoy vamos a explicar por qué. ¿A qué le abre la puerta este tipo de razonamiento y este tipo de lógica? Si a usted le gusta este contenido, dele like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Estoy hablando aquí tengo la nota del periódico que habla de la histórica decisión del Tribunal Federal en Puerto Rico que dio paso a los certificados de nacimiento para personas no binarias. La determinación ocurre luego de que 6 personas no binarias presentaran una demanda contra el gobierno. Usted se está preguntando, ¿qué significa esto de no binario? Esto es distinto a los trans. Los trans son más personas que nacieron hombres, que se identifican a una mujer o viceversa, ¿verdad? Y transicionan de una hacia la otra. No binaria es que dice, no, yo ninguna de las anteriores. Yo no juego ese juego. Ese no es un juego que a mí me interesa. Eso crea unas complejidades sociales, legales y además de que son ilógicas, irracionales, que son importantes que atendamos. Pero vamos a continuar con la nota. En momentos en que las comunidades no binarias que no conforman el género y trans están bajo ataque, esta decisión histórica abre la puerta al reconocimiento pleno de su dignidad. Celebramos un hito que permite que la igualdad prometida en la Constitución sea puesta en práctica, aseveró Pedro Julio Serrano, el presidente de la Federación, el activista de la comunidad. ¿Qué fue lo que se determinó? Aquí está la jueza federal María Antongiorgi Jordán, que dictaminó el viernes que la política actual de certificados de nacimiento de Puerto Rico viola la cláusula de igual protección de la 14ª enmienda en la Constitución de los Estados Unidos al no permitir que las personas no binarias cambien su marcador de género a una X en sus certificados de nacimiento. O sea que la jueza está estableciendo que el no permitir que una persona diga yo no soy ni hombre ni mujer, no me haga esa pregunta, ponle X, no me interesa. El prohibir que eso suceda está violando los derechos constitucionales de esos individuos bajo la 14ª enmienda. ¿Qué dice la 14ª enmienda? Dice varias cosas, pero de lo que dice, tampoco podrá ningún Estado privar a persona alguna de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal, ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la igual protección de las leyes. Esa última cláusula a la que la jueza hace referencia, que dice, la Constitución no te permite que tú no le des igual protección de las leyes y a las personas. Y si hay personas que no se identifican con las categorías del drop-down que tú tienes, pues no pueden, pues no, le estás violando el derecho porque no están siendo cobijadas sobre los procesos legales, institucionales, oficiales que ofrece el Estado. Y por ende, le estás violando ese principio de igualdad ante la ley. ¿Okay? Eso que ahora, según esta jueza, uno puede escoger las categorías que uno quiera. Y si tu categoría no está reflejada en el documento oficial del Estado, te están violando tu derecho constitucional. Y en este caso, no estamos hablando del género, que ellos dicen, muchas personas de la comunidad y de los activistas y de la prensa establecen que el género y el sexo son cosas distintas. El sexo es tu parte biológica, el género es tu autopercepción y el constructo social y qué sé yo qué. Yo no creo que estén desconectadas, pero bueno, así lo argumentan. En este caso, el certificado de nacimiento lo que establece es el sexo. Aquí tengo un certificado de nacimiento, para los que me están escuchando, aquí hay una imagen del certificado de nacimiento, que lo que establece es el número del certificado, el nombre del inscrito, el domicilio, la fecha de nacimiento, la fecha de inscripción, el lugar del nacimiento y el sexo, masculino o femenino. Pero según la jueza, exigirle que sea masculino o femenino a personas que sienten, no que sean, que sienten, no su realidad biológica, sino que ellos sienten que son distintos, pues se le está violando un derecho constitucional. Aquí tengo un video de la senadora Joan Rodríguez Bebe discutiendo ayer en Jugando Pelotadura con la senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño. Vamos a escuchar este debate y reaccionamos. Y creo, y es mi planteamiento público, que esta juez ha tomado una decisión
basada en un planteamiento y en una idea irracional, entendiendo ella que existen personas que no son ni hombres ni mujeres y cuya identidad sexual... Dice que no hay que legislarlo. Cuya identidad sexual depende de lo que sienten y de lo que autoperciban. Senadora. Usted puede respetar que alguien se autoperciba como quiera, pero de eso a usted plantear que la identidad sexual está totalmente al margen de la biología y de la ciencia, me parece una decisión que no está basada en derecho, sino que a través del derecho se está imponiendo una ideología particular. Las personas no binarias existen y tratar de invisibilizarlas a mí me parece que es una negación de lo que es evidente, de lo que está ahí y que es un reconocimiento, que es una señal de respeto a la diversidad humana, el permitir que dentro de su documentación oficial se reconozca lo que es evidente. ¿A quién le hace daño el que se quiere identificar como mujer? ¿A quién le hace daño? Esa es una pregunta bien importante que dicen, ¿a quién le hace daño? Puedo darte varios ejemplos muy sencillos, incluyendo las políticas públicas que promueve la senadora del Partido Independentista puertorriqueño, María Lourdes Santiago. Ella es la que se pasa hablando del feminismo, del aborto, de los feminicidios. Cojamos el ejemplo de los feminicidios que impulsaron, ¿verdad? En los últimos años se ha impulsado esta visión, este marco de referencia de que cada vez que desafortunadamente matan a una mujer se debe clasificar como un feminicidio, pero para tú poder clasificarlo como un feminicidio tienes que poder clasificar a la víctima como mujer. ¿Qué es mujer? Sí, va a ser la autopercepción. Entonces, cuando matan a un hombre y él se identifica como mujer, ¿bajo qué criterio tú puedes decir? No, él no era hombre, era mujer. Estaban ahí peleando y en los últimos 5 minutos me dijo que era mujer, se identificó. No hay criterio objetivo para tú decir, no puede ser mujer, no era mujer. ¿Cómo que no era? Se identificó. Con tan solo identificarlo, lo eres. Porque eso es lo que ellos establecen. O sea que ya ahí estás creando un conflicto entre la política pública que utiliza términos como hombre y mujer y cómo se puede implementar en la realidad si tú dices que hombre y mujer no existe más allá de la autopercepción. O sea que implementación de política pública, por eso te debe importar. Las organizaciones civiles, toda nuestra vida está organizada a base de ciertos conceptos. Uno de ellos, hombre y mujer. Hombre y mujer es uno de los conceptos principales, fundamentales, que organizan las civilizaciones y las sociedades. Piensa en tu vida, piensa en los eventos, piensa en los eventos de entretenimiento, en los deportes, a quién tú llamas, los baños, todas las cosas, tu día a día. Piensa que tú vives tu día a día y no puedes reconocer a nadie que no se haya comunicado contigo, no lo puedes identificar como hombre o como mujer. Porque no sabes lo que son, porque quién sabe, quizás no es de ninguna de las dos. Quizás son como unos aliens que no es de ninguna de las dos. Y tú piensas, o sea, tú que me estás escuchando en el carro, que me estás en el gimnasio, o ya mismo vas a salir por ahí por la calle, trata de vivir tu vida sin este concepto de hombre o mujer. Y dime si va a decir, es imposible. Este concepto es fundamental en cómo nosotros percibimos la realidad y en cómo nos organizamos. O que de la vida privada, las organizaciones civiles, sería prácticamente imposible no reconocer que estos conceptos existen y que tienen que tener unos límites, unas definiciones para que esos conceptos continúen existiendo y sean útiles. Porque si tú diluyes las definiciones, si tú diluyes los límites, pues no significan nada. Llega un punto que no significa nada. En el lenguaje, afecta el lenguaje, cómo nos comunicamos, que el concepto de hombre y mujer cuando lo usemos no podemos utilizar la palabra porque no sabemos ni lo que significamos, ni lo que significa. Otra de las implicaciones, que para mí es de las principales, es la confusión que crean personas que se están desarrollando en los niños y en los jóvenes. Crea una confusión gigantesca de qué es lo que es esto, qué es lo que tú me estás diciendo. Porque el joven, por su naturaleza, en el momento en el que se encuentra, está pasando por unos cambios transformacionales en su cuerpo y en su psicología que lo hace sentirse raro o rara. Por naturaleza, todos pasamos por eso. Y ahora tú me estás diciendo, no, eso que tú sientes no tiene nada que ver con tu desarrollo. Tiene que ver con unos constructos sociales que se están imponiendo y una fuerza y en verdad tú estás bien, tú eres otra cosa. La verdad es que te dijeron que tú eres una cosa y en verdad eres otra cosa y tu natural. Y crea una confusión y por eso es que uno ve que estos temas son mucho más populares, más predominantes en ciertas generaciones, en ciertas áreas
socioeconómicas en ciertas culturas más que en otras, porque no son naturales. Se han convertido como un contagio cultural y social. ¿Qué implicaciones tienen muchísimas de abrir las puertas a que esto se oficialice, se determine como que sí, es verdad, hombre y mujer, y existe una tercera que es ninguna de las anteriores, y quizá otra cuarta y otra quinta, y veremos. Abre las puertas para mayor confusión, abre las puertas para crear más conflicto, en vez de dar más claridad, que es lo que necesitamos con la política pública, con las leyes para poder vivir en sociedad. Lo que crea es más ambigüedad, más confusión, que de ahí van a surgir más problemas, más situaciones conflictivas y raras. Continuamos. Se identifica como mujer, el que se quiere identificar como hombre, ¿qué daño le puede hacer al Estado o a cualquier persona reconocer que hay personas no binarias? Eso es una ideología. Lo que está diciendo la compañera, ella está diciendo, mira, ser hombre o mujer no depende de su biología, depende de lo que usted crea, no depende de lo que tú percibas. Y por lo tanto, exactamente, de lo que usted perciba, de lo como usted se sienta, de lo que usted crea que usted es. Y nosotros estamos planteando, eso es una postura totalmente ideológica, como aquel que piensa que no tiene 20 años, sino que tiene 15, pero que no tiene... Ese de la edad es bien importante, porque si en la categoría del sexo se puede hacer esto de que tú no eres tu biología, tú eres lo que tú te autopercibas, lo que tú quieras ser, que es lo que me explica muy bien la senadora Rodríguez Bebe. ¿Por qué no en otras categorías también? Como la edad. La edad yo creo que quizás es menos fundamental que el sexo en la sociedad. Con esa pudiésemos jugar un poco más, ¿verdad? Pues ¿por qué no la edad? Porque la edad ahora no es autopercibida. Entonces vamos a usar el ejemplo de la edad para entender este concepto, ¿verdad?, de los no binarios y la diferencia de los transexuales. Los que creemos en la realidad suena hasta raro. Entendemos que tú naces una fecha, ¿verdad? Y pasa el tiempo y tú vas contando cuántos años y dices, ok, pues yo tengo 38 años. Perfecto. Un trans diría, no, mi biología quizás dice que tiene 38, pero como yo me siento de 20, yo tengo 20. Y me tienen que tratar como si yo tengo 20. Y me tienen que permitir que yo ponga en los documentos que yo tengo 20. ¿Okay? Eso es lo que establece el trans. El no binario lo que establece es que yo no tengo edad. Yo no juego el juego de la edad. Ese concepto no me es interesante, no aplica a mí. Y tú dices, pero espérate, yo puedo contar los años, tú naciste esta fecha y yo puedo contar y tú tienes 38 años igual que Beto. No, pero es que yo no acepto ese concepto. O sea, que en el certificado de nacimiento no puede decir edad. Y tú dices, ok, fine, en el documento puedo poner no tienes edad, pero en cosas de la sociedad donde preguntamos la edad para ver si puedes entrar o no puedes entrar, para ver si puedes comprar un carro, sacar una prima ¿verdad?, de seguro de auto, para ver si puedes votar, si puedes consumir drogas, si puedes tener relaciones con otros seres, con otras personas, si son de tu misma edad, si puedes entrar a este lugar o no puedes entrar. Necesito saber la edad. Yo no. ¿Qué quieres que te diga? Yo no creo en la edad. ¿Qué es eso? ¿Cómo tú construyes una sociedad pacífica que pueda colaborar si las cosas tan básicas estamos dispuestas a diluirlas y tirarlas por la ventana? Eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo que no juego ese juego? ¿A qué te refieres? Todos tenemos una edad, todos tenemos un sexo. Y es uno de dos. Y tú puedes sentirte que hay cosas, expectativas que no van contigo. Fine, todas esas cosas son válidas y se respetan. Pero decir que yo no soy ninguna. Y para colmo, el no binario no dice que es algo, dice lo que no es. ¿Tú eres masculino? No. ¿Femenino? No, ninguna de las anteriores. Esa es la X que propone la jueza. Y ese es el respeto al derecho y qué sé yo. Y cuando alguien te entregue el documento, supone que tú estás en una situación que necesitas saber el sexo de la persona, y un médico que no te está viendo y te envían el certificado de nacimiento para ver que, ¿verdad?, tiene ciertos síntomas, y a base de eso, dependiendo si es hombre o mujer, pueden significar distintas cosas. Te envían el certificado de nacimiento y sale la X. No, esta persona no es ninguna de las dos. ¿Qué utilidad? ¿Qué haces? Porque el no binario no te dice lo que es, te dice lo que no es. Pero no es nada. Así de loco es este lenguaje, así de loco es esta ideología, y así de locos somos nosotros en permitirla que se entrometa en las cosas oficiales, con el argumento que supuestamente es una violación de derechos. O sea, que establecer lo que es cierto es una violación de derechos. Si viene cualquier otra persona y dice, yo quiero hacer otra cosa,
Pues hay que crear más categorías y más categorías. Porque el no binario quizás dice yo no soy ninguna de las dos, pero quizás viene otro y dice no, yo soy una tercera categoría o una cuarta categoría o una quinta categoría. Y tienes que seguir añadiendo las categorías al punto que se va a hacer irrelevante lo que diga en el certificado de nacimiento y te van a pedir, pues tráete una prueba de cromosoma. Que es mucho más invasivo y más costoso y más creando más fricción en las interacciones sociales. En vez de decir, mira, sí, ¿sabes? Femenino o masculino. Ya está. O que es interracial, o que sencillamente... El tema racial también es ideológico. No, hay personas que pueden pensar que son de otra raza, porque se autoperciben de otra raza. Pues caramba, ¿hasta dónde vamos a llegar? Mire, esto es bien sencillo. Una cosa es respetar como usted se sienta, y yo respeto a cada cual como cada cual se autoperciba, pero eso es muy distinto a que el Estado, o a través del Estado, se imponga una perspectiva ideológica, anticientífica e irracional. La gobernadora en el pasado ha tenido posiciones un poco más progresistas que el resto de su país. Pues que se defina. Que se defina la gobernadora. Pero qué interesante, ¿ves? Como la izquierda rápido, el lenguaje. No, porque nosotros somos los progresistas, nosotros somos los del progreso. Pero es que hasta se contradicen. Porque ¿qué implica que haya progreso? Vamos a pensar esto un momento. Vamos a romper en cantito el concepto del progreso. ¿Qué significa progreso? ¿Cuál es la diferencia entre progreso y cambio? Porque no todo cambio le llamaríamos progreso. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Por qué ciertos cambios son progresos y otros cambios no son progresos? Porque el progreso significa el cambio en una dirección de lo que es cierto, de lo que es bueno. Lo que significa que existe lo bueno, existe lo cierto, es objetivo. Lo que significa que no es la autopercepción de todo el mundo. Tú no puedes decir que estás progresando cuando lo que estás es diluyendo la verdad, cuando estás diciendo que la verdad no existe. ¿Cómo tú le llamas progreso al concepto de que no existe la verdad? Eso es un oxímoron, no puede existir. Filosóficamente, lógicamente, estas cosas no existen, no conviven. Entonces, no podemos definitivamente llamar como bueno aquello que lo que por definición determina que lo bueno es relativo y lo escoge cada cual en su cerebro. Y decir, wow, progreso, ya no existen los conceptos que nos ayudan a organizarnos como sociedad. Ahora cada cual trae su propia categoría. Es más, yo voy a ir al registro demográfico y voy a decir el certificado de nacimiento. Yo no creo que exista ninguna de esas categorías. Eso dice que yo nací en San Juan, pero yo no siento que yo nací en San Juan. Yo nací en otro lado. No, pero tú estabas allí en San Juan. No, pero eso no importa. No es donde yo estaba, es donde yo siento que estaba. Yo no me acuerdo que yo estaba en San Juan. Pues ponle 0. Yo estaba en X. Yo no me identifico que soy de San Juan. Y es más, vamos a añadir otras categorías, otros conceptos. ¿Por qué solamente sexo y qué sé yo? Vamos a añadir otros conceptos. Yo quiero que mi certificado de nacimiento diga esto. Ah, y mi vecino dice, no, pero yo no quiero lo que diga Bet. Yo quiero que diga esto otro. Y yo quiero que diga esto otro. Ah, porque ahora lo que es respetar los derechos y la igualdad ante la ley es que cada cual tenga sus propias reglas y sus propias categorías, sus propios certificados, sus propios conceptos. ¿Cuál es el punto del certificado entonces? Si eso es lo que vamos a hacer, pues no hagamos certificados y ya. Y tendremos que hacer certificados privados. Porque eso es lo que harán. Eso es lo que es el equivalente a la prueba de cromosoma que mencioné antes. Si tú diluyes lo que es cierto, si tú diluyes los propósitos por los cuales nacieron estos conceptos como el certificado, como el sexo, como la edad, como esas cosas, y lo conviertes para que pueda hacer lo que sea, lo que estás es destruyéndolo, se va a convertir irrelevante. Es un documento que no dice nada, no significa absolutamente nada. Porque si sale sexo X, no binario, tú estás igual de confundido que lo que estabas antes. Ok, no sé nada. Ese doctor que le enviaron el certificado para tomar decisión dice, ok, no tiene sexo la persona. Es lo mismo que antes, no es información útil. Temas del género, ¿no? ¿Cuántos géneros usted cree que existen? Vamos a ver cuántos géneros usted cree que existen, por favor? Pero ¿cuántos géneros usted cree que existen? Es la pregunta que yo le hago, con todo respeto. Porque si no somos ni hombres ni mujeres y podemos hacer cualquier cosa, ¿hasta dónde se traza la línea? ¿Cuántos géneros usted cree que existe? ¿Hasta dónde llega que se reconozca oficialmente la autopercepción de los seres humanos? La sonrisita que cogieron en televisión. Una cosa es respetarla y otra cosa es oficializar una idea de esta naturaleza que es...
Eso es media training. Cuando estás pillado, sonríe a la cámara. Totalmente irracional. Y eso no tiene que ver con respeto. Tiene que ver con lógica y con ciencia. Ay. Este reel lo hizo Jan Tuset, o me lo envió Jan Tuset. Saludos, Jan. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. ¿Por qué es importante todo esto? Ya di varios ejemplos, cosas puntuales. Pero quiero hablar un poco más filosófico y más profundo. Es imposible mejorar y es imposible construir una buena sociedad a base del relativismo. A base de la posverdad, como muchos le llaman. Ya no existe el concepto de verdad. La verdad existe y siempre se impone. La pregunta es si vives en armonía con la verdad o se impone a la fuerza. Pero la verdad siempre, siempre se impone. Y si permitimos que este tipo de discurso llegue a puntos que tengamos que cambiar cosas tan básicas como los certificados de nacimiento, cosas tan básicas como nuestros lenguajes. Cuando digo básica no de sencillez, sino básica como de fundamento, de fundamental, establecida. Cosas que nos permiten a todos, ¿verdad?, convivir de manera universal. Si estamos dispuestos a permitir que estas lógicas ilógicas, esta forma de pensar, estas ideologías, estos discursos se entrometan a derrumbar este tipo de institución, este tipo de fundamentos que tenemos en la sociedad, estamos dispuestos a destruir la sociedad por esto, por sonar con compasión, por sonar empático. Y como dice la senadora, esto no se trata de faltar el respeto a nadie, ni de quitarle derechos a nadie. Pero no podemos permitir que utilizando esa retórica, estos activistas y estos ideólogos se entrometan en las instituciones y derrumben las cosas más básicas, como lo que es un hombre y una mujer, como el concepto de que todos tenemos un sexo, como el concepto de edad, y así sucesivamente. Como muy bien pregunta la senadora Rodríguez Bebe, ¿hasta qué punto? Eso es lo que ella está diciendo. Tú estás permitiendo una línea de pensamiento que no tiene lógica, y como no tiene lógica, no tiene límites. La puedes aplicar a cualquier cosa y vas a terminar en lo mismo. Eso que están haciendo con el sexo lo podemos hacer con la edad, lo podemos hacer con el concepto si es el papá o la mamá del niño, lo podemos hacer con la raza y se inventarán mil otras cosas que a mí no se me ocurren ahora mismo. Y yo sé que muchos y la gran mayoría de ustedes piensan que estas cosas son cosas bobas o cosas ridículas o cosas de la moda, etcétera, etcétera. Y yo comparto en parte ese pensamiento de que hay otras cosas que son prioritarias. Pero tienen que reconocer que si cedemos, si dejamos, estas cosas crecen y crean mucha confusión y crean mucho conflicto, mucha inconsistencia, mucha incoherencia en cómo llevamos a cabo la sociedad, de cómo llevamos a cabo la convivencia, cómo llevamos a cabo las leyes. Y son cosas básicas que se les ha dejado el camino abierto por mucho tiempo y han tenido muchas consecuencias. Han confundido a muchos jóvenes que hoy en día quizás se arrepienten de las decisiones que tomaron, pero fue porque hubo confusión y la confusión creció porque no hubo voces suficientemente fuertes o suficientemente valientes en decir eso no es cierto, eso es falso. So que yo creo que estas cosas sí son bien importantes, son medulares. Una sociedad que vive a base de mentiras es una sociedad que colapsa en 15 minutos. So que cuando vemos cosas que son falsas, tenemos que señalar, decir, eso es falso. Lo que está estableciendo la senadora María de Lourdes Santiago es falso. Estos conceptos no son lógicos. Que hay personas que están pasando por situaciones que no son buenas en la vida y que necesitan nuestra empatía, nuestro apoyo. Claro que sí, 100%. Y como dice Rodríguez Bebe, deben ser respetadas. Pero eso es muy distinto a cambiar todas las instituciones y todas las cosas oficiales y todas las tradiciones que están basadas en la ciencia, en hechos, en tradiciones, en conceptos lógicos y tirarlos todos por la ventana. So que nada, los dejo con eso. Si a usted le gusta este contenido, como siempre, agradecido por todo el apoyo. Dele like, suscríbase, comente, compártalo. Nos vemos la próxima. Bye.